entramos a de lleno para no cansarles. Es San Cristóbal, el Bajo. Eso se inició con un proyecto de UNESCO, que había un plan del Consejo después del terremoto. El Consejo pidió fondos tanto a la OEA como a UNESCO, y UNESCO dio una cierta partida, y entre los proyectos que estaba era parte de San Cristóbal el Bajo. Luego, pues también ya posteriormente, la comunidad franciscana con la hermandad y todo, se continuaron trabajos. Hubo un primer proyecto que fue cuando yo estuve fuera de Guatemala, que fui a una beca a España, estuvo a cargo del Enrique Barascut. Pues para los que no conozcan, creo que todos conocen pues dónde está ubicado San Cristóbal Bajo. Ahí está el Parque Central, San Francisco, la calle de los Calvarios, del Calvario, y San Cristóbal el Bajo. Es una aldea. Lo interesante de San Cristóbal para su época, que estamos hablando de mediados del siglo XVII, es que toda la fachada del lateral de la iglesia está recubierta con piedra. No es una piedra así tallada en mampostería, como ya aparece Santa Clara, Palacio del Ayuntamiento, la Escuela de Cristo, ya una piedra más tallada. Esta posiblemente por ser aldea, pues no era una piedra muy perfecta, ¿verdad? Pero lo interesante es que como caso único, creo yo, que esta iglesia, toda la nave, de una sola nave, fue recubierta con piedra. La piedra es muy difícil de tallar. Estas son fotografías del Consejo en que vemos los daños del terremoto, principalmente en lo que es la fachada. Tenía el campanario completamente, estaba quebrado, tenía cortes y de un momento a otro colapsaba. No sé si se dan cuenta aquí, pues tiene cortes el campanario. Aquí había un muro de relleno que sostenía las escaleras, y vean aquí cómo estaba dañado la parte del campanario. Estaba a punto de colapsar. Aquí podemos ver los primeros trabajos, fue el levantamiento de la fachada que se hizo. Aquí está Wellington García, que está tomando medidas. Vamos a ver un poquito más. No sé si se dan cuenta, la fachada presentaba su corrimiento de las columnas y las bases de estas, no columnas, sino pilastras, están completamente corridas, están desplomadas. Bueno, eso era uno. Luego, entonces hicimos investigaciones de ver cómo estaban los cimientos, hicieron calas y los cimientos pues estaban bien. Posiblemente en una época anterior, o el terremoto de 1776 o antes, 1773, perdón, es una zona de que hay un río, pues que es una quebrada, y eso había habido asolvamientos, y posiblemente con el movimiento del terremoto sufrió licuefacción y se abrió la fachada en una época. Y esto que pertenecemos aquí es una reconstrucción posterior. Aquí se ve perfectamente cómo estaba el campanario, las gradas que comunicaban desde el coro, completamente quebradas, y el campanario completamente suelto. Ese fue el primer apuntalamiento que se hicieron, y se puso un cable como para decir, por lo menos, que no se nos viniera. En esta fotografía creo que se aprecia un poco más de cómo que no es algo visual que estoy viendo, sino es como está. La fachada está completamente abierta. Se ve mejor si uno va personalmente, porque es increíble cómo están las bases, y la fachada se abrió completamente, se hundió. Y eso pues lo vimos desde un principio, se hicieron los levantamientos. Esta es una fotografía de Cristo Magaña que me tomó, donde se aprecia completamente toda la fachada, y no sé si logran ver visualmente cómo están desplomadas todas las columnas, y el arco está deformado. O sea que después ya sufrió una reconstrucción, si ven aquí más ancho, y luego ya mucho más angosto. Ya había sufrido una alteración. Además, si se dan cuenta, la ventana, la actual que estaba, ya rompía completamente con este entablamiento, o sea, esa moldura que dividía el primer cuerpo del segundo cuerpo.
En los primeros trabajos, como dije, yo no estuve presente. Este es Los daños de la cúpula, que fue un proyecto para la UNESCO, que lo trabajó Enrique Barascut. Y por la falta de experiencia en ese momento, y como le digo, yo ese periodo no estaba, fue cuando me retiré, yo estaba a cargo de la Merced. En ese momento yo estaba antes de eso, estaba en la Merced, San Sebastián, andaba en Lazareto, en otros proyectos como bomberos. Y en ese momento, pues como falta de experiencia en que solo era consolación, se metieron unas grapas de concreto. Aquí se ve como cocimiento de esa grieta que existía en la cúpula. La linternía estaba completamente fracturada, igual que las ventanas laterales. Después la grieta pues, se consolidó con sistema tradicional. Aquí podemos apreciar ya donde fundieron estas como grapas de concreto. El trabajo ya de la linternía se les puso internamente columnas, internamente un anillo, se dejó casi sostenida la parte de arriba. Y aquí en una carta informativa, julio-agosto del 80, se ve la ventana, una de las ventanas dos laterales que tiene antes de trabajar y posteriormente a su trabajo de reposición de material. Se hizo pozo al lado de eso y se vio que tenía suficiente profundidad. Normalmente los cimientos de la colonia nunca son con zapatas, ¿verdad? Sino solo son el mismo ancho del muro, eso corresponde. ¿Cuánto se bajó? No me acuerdo, esos son datos que están y todo, pues en dibujos o en algo, ¿verdad? Pero sí se vio pues que sí había suficiente cimentación. Esta es parte del trabajo de grietas que se trabajaron, parte del arco toral, cómo se tuvo que botar parte de ese muro para rehacerlo, de los daños que estaba. Esta es ya una fotografía de su estado actual. Bueno, ahora vamos a entrar a algo un poquito polémico. Vean ustedes, a esta parte de aquí del segundo cuerpo, tiene una grieta a grado 60 y otro quebrado, estaba muy fracturado, grietas por todos lados, había colapsado este remate no original, habían grandes grietas en este sentido. Aquí se ve que la clave había caído de la ventana que estaba ahí, y cuando aquí se veía consolidación de ese sector, y cuando empezamos a demoler todo eso, porque estaba completamente fracturado, ya se había hecho todos dibujos antes y todos levantamientos, se empezó a aparecer una ventana original, octagonal. Y eso fue una sorpresa, ¿verdad? Porque aquí se ve perfectamente, pues ya esta parte ya consolidada, repuestos sus materiales, en este sector, el segundo cuerpo, y aquí se ve perfectamente ya los vestigios de esa ventana. No sé si alcanzan a ver, también todo esto tenía ya intervenciones posteriores, en vez de seguir el arco pusieron ladrillos en forma horizontal. Entonces con el ingeniero, el arquitecto José María Magaña, con el arquitecto Roberto Aycinena y todo, y con el ingeniero pues dijimos, bueno, aquí hay un problema de un futuro o algo que la fachada se siga abriendo. Entonces hay que hacer algo. Estamos en una zona sísmica y entonces lo que se decidió fue que en el mero intermedio meter una solera, una grapa grande de concreto reforzado. Bueno, entonces se metíamos esa viga. ¿Qué iba a pasar? De primero la ventana que existía ya no iba a quedar en su posición original que estaba. Eso, como le digo, es un tema un poco difícil, qué es lo que hicimos, por qué discutimos y cómo quedó en un futuro. Aquí se puede ver, apreciar ya cómo pues parte cómo estaba esa parte. No sé si ven aquí los daños que todavía estaban en la parte de arriba del arco de la puerta central, donde habían sido ya intervenidos. Aquí apuntalamos, aquí se ven los vestigios. Entonces, se entró en una polémica de qué se iba a hacer en ese momento. Teníamos la complicación de que, bueno, teníamos que meter una viga de refuerzo interna para ayudar a la fachada.
Segundo, la ventana, que no era original, que encontramos eso, tenía que quedar en otra posición. Ya se había perdido casi todo lo de arriba. Pues en ese momento pues se tomó, hubo mesa redonda, alguna discusión, alguna cosa, y al final pues se discutió que había que rescatar la fachada como originalmente era, con el vestigio de eso, para tratar de volver a una volumetría original. Aquí se ve perfectamente esa viga con tes y todo, como una I, que se metió en la parte intermedia. En esta parte pues estamos ya reconstruyendo de cómo fue hicimos proporciones, estudiamos otras fachadas para determinar la dimensión más o menos original que tuvo que tener esa fachada. Como le digo, esto es algo que puede ser discutible. En ese momento pues se decidió que era importante volver a rescatar sus dimensiones originales, ya que se había encontrado. Además, eso permitía un rescate del coro, porque estábamos elevando la ventana y todo. No sé si se ve perfectamente aquí cómo está de dañado. Bueno, entonces, esta es la foto de cine, que es la que agarré porque el Marman no está no tiene tan buen contraste. Cómo estaba la fachada y en el momento en cómo habíamos dejado recuperado esa ventana. Como le digo, eso es polémico, puede ser, bueno, ¿por qué dejaron y por qué no respetaron? En ese momento pues se discutió que se rescataba perfectamente ya algo más original. De ahí entramos a la parte de rescatar el campanario. Como les informé en la foto, lo primero que se hizo en ese momento al principio fue apuntalar y meter un cable para que esta parte de arriba, el remate del campanario, no fuera pues con otro sismo pareciera. Entonces este tenía completamente cortes y se movía. Entonces se apuntaló, se dejó completamente la parte de arriba en el aire, se sostuvo y se demolieron las pequeñas columnas que estaban cortadas y se remetieron refuerzos internos de concreto desde la base. Se pasó unos hierros aquí para hacer otra solerita en la parte de arriba. Aquí se puede ver cómo están completamente en el aire. Aquí se ven los refuerzos que se colocaron, los cables de acero que se tenían jalados para que eso no se moviera. Como dije, toda la información que nosotros íbamos haciendo se informaba al público de qué se estaba haciendo el Consejo. En la carta son esta carta de informativa en septiembre, octubre del 82. Esta foto pues es el momento en que habíamos restaurado la parte de la fachada, y estas son fotos que acabo de tomar del estado que está nítido completamente el campanario. A pesar de sismos que han habido, el campanario no tiene ninguna fisura. Otra memoria de labores también se nave correspondiente a 1982. Luego, ya terminado el campanario, empezamos a trabajar la parte de las gradas del campanario. Esto tenía un muro que habían sido sosteniendo toda esa parte que estaba muy dañada. Y vean ustedes, este es el corredor, o sea, la puerta, un pequeño pasillo entre el muro que conectaba el coro hacia un par de graderíos que habían tanto para subir al techo o a la cubierta como para subir al campanario. Había un arco de descarga y cuando empezamos a descubrir pues unas grandes grietas que se lavaron, y en eso nos apareció también un arco abajo. Y ese arco metido ahí, aquí se ven los trabajos, miren el relleno que estaba esa parte. Esa parte funcionó como cementerio, habían tumbas, que ahí se quedaron, ahora se las volaron. Luego ya internamente encontramos una tumba dentro de este arco, que era un corredor, y se descubrieron perfectamente todos los arranques de la bóveda. El arco de descarga que existía era una bóveda vaída, que era muy importante la bóveda que tenía del coro. Lamentablemente, posiblemente cuando se abrieron los muros o algo, la bóveda colapsó completamente.
Aquí se aprecian pues cómo estaban los trabajos, ¿verdad? Vean, todo esto se tuvo que remover porque era completamente triturado. Aquí se ve perfectamente que tuvimos que volar toda esa parte de los muros. Y ya aquí reponiendo encontramos unas molduras que existía de esa tumba, la dejamos. Y aquí se ve el graderío que iba para el campanario, la puerta esta que venía del coro. Ya aquí encontramos una moldura abajo, entonces rehicimos esa moldura de esa tumba, que era la comunicación que existía. Aquí pues vean cómo apuntalamos para tratar de, mientras se hacía nuevamente el arco. Y luego pues aquí se ven perfectamente los vestigios que se descubrieron, todo eso estaba cubierto completamente, de cómo descubrimos todo esto. Miren hasta qué altura está la puerta de acceso hacia el campanario, y estos son los arranques donde existía una bóveda vaída, rectangular, no cuadrada. Y esta fotografía la quiero porque aquí ya se ve perfectamente de cómo ya habíamos repuesto, pues rescatado esta parte del arco y los graderíos que comunicaban al campanario. Pues, como conté, pues constantemente el Consejo daba información pública, se mandaban a las personas interesadas, nunca tuvimos ningún reparo o algo que porque estábamos haciendo eso. Y siempre se estaba, como digo, tratando de informar al público de todas las obras que se hacían en ese momento. Esta ya es una fotografía reciente en que hubo ya una intervención posterior, en que pues están los arranques de la bóveda y eso, y lo único que hicieron fue rellenar y meter una cubierta de madera, un techo de madera, pues un entrepiso de madera, donde estaba la bóveda del coro. Por necesidad, no sé, pues, pero pues hubiera sido un bonito estudio tal vez de cómo se podía hacer, reconstruir la bóveda o algo del coro, pero pues eso fue una intervención ya posterior que se hizo recientemente. Aquí se ve completamente lo que dejamos, el arranque de la bóveda. Aquí estaba el arco, en esta parte de aquí, el arco del sotocoro, en las molduras. Y ya como está actualmente la ventana, ya es ahora una reconstrucción nuevamente de la fachada. Y vean ustedes la altura de esto y la altura de esto, o sea, todo esto era donde llegaba la bóveda original del coro. Luego entramos a un caso muy interesante también, que era la sacristía. Era una bóveda no rectangular, ochavada. Aparentemente estaba muy bien. Tenía grietitas, plantas creciendo, unas fisuras. Pero cuando empezamos a abrir las grietas para consolidarnos, primero nos aparecieron que todas las grietas, por ser un lugar muy húmedo y todo, todas las grietas están con raíces, tierra, hormigas. Entonces era imposible abrir todas las grietas en un rompecabezas, toda la lava. Vamos a ver después, de milagro no había colapsado la cúpula. Entonces ahí se tuvo que discutir y todo, y se tomó la determinación que lo mejor era pues llegar a demoler la cúpula. Aquí se ve, pero dejamos la parte central, la clave que estaba intacta. Vean ustedes, esa cúpula tenía un corte, o sea, la cúpula trató de patear, como decimos, se corrió, y además si se ve en cuenta el punto de empuje está aquí. Entonces, y el ladrillo está recto, entonces ahí formó un corte, no había un arranque que pudiera soportar ya desde un principio una bóveda muy rebajada, porque de parte si es cúpula, pues el empuje va para así, pero estas, como son muy rebajadas, los puntos que tiran de refuerzo se van completamente hacia afuera. Luego, aquí se ve perfectamente, dejamos en el aire completamente la parte central, y eso nos permitió, lamentablemente, pues son cosas que se tenían que hacer en ese momento, de lo mal que estaba, nos permitió, al quitar ya toda esa parte material, empezar a trabajar perfectamente los muros y todo,
Miren, está completamente, lo dejamos, lo salvamos y se trabajó completamente la parte de consolidación de ese sector de la parte central como clave del arco. Aquí se ve la misma, el lado exterior, apúntalo, y luego pues aquí se dejó completamente en el aire, sosteniendo. Se abrieron los dos lados donde estaba la grieta y ahí se volvió a reponer con ladrillo, mezcla nuevamente en forma tradicional. Y en estos casos, para evitar contracciones un poco, usábamos viruta de hierro quemada. Lo que pasa es que la viruta de hierro quemada, de hierro dulce, con el contacto con el agua y la humedad y el aire, tiene una inmediatamente oxidación, y con la cal tiene una inmediata oxidación. Y el hierro, saben ustedes que cuando se oxida, expande. Han visto columnas de postes de energía eléctrica o cosas donde el hierro ya está descubierto y va expandiendo. Entonces era un método, que eso lo aprendí de John Hewitt, de cómo ayudar a contrastar esa contracción de la mezcla. No teníamos fondos como para decir vamos a comprar un cemento expansivo, era carísimo. Pero funcionó perfectamente. En la Merced, si ustedes van a ver, todo eso usamos en la Merced, ahí están, sin grietas ni nada. Vamos, este es otro muro. Ven ustedes las fisuras que encontraron, todo el material completo. O sea, eso estaba completamente quebrado, toda la sacristía, ¿no? Por todos lados. Vean ustedes, entonces, aquí se apuntala. Volvimos a rehacer el arco este de aquí para volver a darle forma al arco ese. Y aquí ya se ve cómo se repuso el material nuevamente, siguiendo la técnica y sistemas tradicionales, sistemas que tenía. Bueno, también entre los trabajos que nos apareció, cuando descubrimos esta grieta, una ventana mucho más grande que había sufrido ya una transformación. Lamentablemente, si se dan cuenta, el ladrillo viene aquí y más del otro lado viene recto, no está al centro. Entonces no había un derrame de arco como debía haber sido. Entonces ahí se tomó también la determinación que teníamos, y además pues la grieta, que mejor era demolerlo completamente. Rehicimos nuevamente el arco, teníamos toda la forma, tomaron medidas perfectamente, y se hizo nuevamente, rehizo ya el dintel de la ventana conforme un arco para descargarlo. Luego, ya que se hizo toda la consolidación de los muros, vino, antes de empezar a reconstruir la bóveda, se metió un refuerzo de acero. Este hierro que metimos de 7 octavos, grado 33, que eran de las obras que todavía teníamos en el Consejo, de lo que se recuperó de San Francisco, de la iglesia de ahí. Cuando el Consejo intervino y recuperó todo San Francisco, quedó una cantidad de hierro. Y ese hierro lo estuvimos usando en diferentes lugares. Y en este lugar, pues en mis informes encontré que este era hierro 7 octavos, grado 33. Entonces metimos el anillo embutido dentro de la propia muros de la mampostería. Luego, aquí se aprecia ya la forma del entablado de la cimbra, en que se iba a reconstruir nuevamente la bóveda. Luego aquí se aprecia encima del tablón, hay cerchas, se ponían cerchas para guiarnos, se llenaba con poma y mezcla para formar un cascarón como que fuera un huevo. Y la cosa que teníamos, la forma era que era un octágono, o sea, ochavada, completamente, no era nada recta. Entonces fue algo un poquito difícil cómo iba los ladrillos. Ya en esta forma, ya lo que hicimos fue, en el sector que no se demolió, lo que hicimos fue mejorar un poco el apoyo mismo de la cúpula, de la bóveda, para darle mejor estabilidad. Aquí se ve ese cascarón de mezclón pobre, y cómo se empezó a hacer nuevamente el anillo, dejando en el centro y una parte de la bóveda todavía que se logró salvar completamente. Aquí se ve cómo se fue haciendo nuevamente los anillos, y ya después cómo quedó en la parte de abajo luego de quitar la cimbra. Otra fotografía que tal vez está de cómo se iba ya quitando la formaleta por abajo, en los anillos de la cúpula.
Vean ustedes todo el trabajo de intervención que se hizo en la reposición de materiales. Y aquí se ve la parte original, ya con su mezclón, su blanqueado original, la cúpula para impermeabilizarla. También pues aparece aquí en cartas informativas, mayo, junio del 84, cartas informativas, septiembre, octubre del 85. Como digo, todo esto pues lo íbamos informando constantemente. Y estas fueron las fotos del 17, en el estado en que está la sacristía. Ya posteriormente, pues en el área donde habían tumbas y eso, metieron un salón, quitaron todo lo que eran las tumbas que habían, eso que era como cementerio, y construyeron un salón, la hermandad. Y aquí se ve una fotografía, que no está nítido completamente lo que se hizo en el campanario. Bueno, ahorita entramos un poco a la polémica. Esta es la foto de cuando nosotros dejábamos en que pues nuestro criterio en ese momento, que se discutió y todo, era que rescatar una parte original, o sea, algo más antiguo, que era la ventana del coro, que nos permitía también en un futuro reconstruir. Posteriormente, no sé qué fecha, parece que fue una donación de Cementos Novela o una fundación Novela, no quise meter datos porque no lo tengo. Llegaron y dieron fondos para adoquinar todo el atrio, que me parece que debe haber sido más bajo, pero bueno. Y hubo una reconstrucción nuevamente de cómo estaba la fachada antes del terremoto. Esta es una fotografía pues, del interior, es una iglesia de un solo nave con techo de madera, artesón de madera. Vamos a entrar un poquito a ver esto más de cerca. Esta es la foto de Marman y este es como está actualmente. Si me dan cuenta, este colocho era más pequeño y tenía más curva. Lo dejaron mal. Luego el nicho este de arriba, el tercer cuerpo, tenía arco, tenía una como mesita de frente, lo dejaron sin nada. Luego esta hornacina aquí que está, un nicho para el San Cristóbal, supongo yo, pues tenía la misma moldura que venía del segundo cuerpo al tercero, daba vuelta. Pues no lo hicieron. Luego, pues la ventana tampoco, vamos a ver otro detalle. Yo le digo, pues eso es polémico, no quiero entrar a discusión, pues si hay uno que quiera discutir, pues se permite, ¿verdad? Entonces, como le digo, esta es la foto, un detalle de la foto en Marma. Si se dan cuenta, pues por lo menos si se iba a reconstruir, tratando de imitar lo más posible de cómo estaba antes del terremoto, pues está bien, es otro criterio, pero por lo menos de haber hecho un mejor estudio de la fachada. Aquí se ve, miren el roleo cómo va con una curva para arriba, aquí lo dejaron casi recto. Luego esto tenía como cordón, tampoco existe en la forma tampoco de moldura. Vean ustedes la hornacina esta, tampoco completamente diferente, tenía una repisita, no está la repisa, como ven aquí tenía este arco, casi a la altura de la moldura, salen para arriba, o sea, ya hubo una alteración. Bueno, yo como le digo, eso es lo que yo veo. Aquí se ven los detalles de cómo, vean ustedes comparando, vamos esto, cómo está. Tenía varias volutas y todo. Vean el nicho de arriba, comparen con este nicho de aquí. Y tenía unos cordones, o sea, y la ventana pues la volvieron a bajar, no quedó abajo porque pues no permitía la viga esa que se metió. Entonces este es lo final, cómo estaba, cómo la encontramos, cómo la habíamos dejado en ese momento, es que se acabaron los fondos. En 1985 nosotros ya no pudimos seguir, porque los franciscanos ya no pudieron seguir, el comité se quedó parado. Lo que nosotros por lo menos dejamos es que ya la fachada ya no siguiera deteriorándose, la dejamos consolidada para continuar en un futuro. Aquí se ve perfectamente esa viga que metimos entre medio, con el propósito después de meter también una soblera en la parte de arriba.
y este es el estado actual. No sé, pues me gustaría, hay comentarios, ¿qué? Porque esto es discutible, si hicimos bien, no hicimos bien, si está bien hecho esto, no está bien, bueno, o un futuro. Pues eso como le digo, en ese momento tomamos una determinación, después tomaron otra determinación, pues ahí está. Por lo menos esto queda como digo, es una cosa histórica que queda. Por lo menos queda vestigio de cómo estaba, o sea, cómo la dejamos, cómo quedó después. Como digo, todo esto, estas presentaciones son parte, pues, de dejar una memoria histórica, ¿verdad? Que después puede ser para alguien más, hacer una mesa redonda, discutir si se hizo bien, no se hizo bien, porque yo sí, porque yo no. Pero bueno, ahí está todo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosa.